he estado compartiendo contigo, mis amigos católicos y mis amigos evangélicos, que estoy seguro nos están escuchando y viendo en este momento. He querido compartir con ustedes durante esta serie sobre mi historia de conversión. He querido tratar con ustedes los temas con los cuales tuve que dilucidar, tuve que interactuar, los temas que tuve que dilucidar durante mi proceso de conversión. ¿Cómo fue que se dio esto? Habiendo militado toda mi vida en una iglesia pentecostal conservadora, después de haber accedido al ministerio profesional y después de haber enseñado teología en un seminario de aquella denominación, eventualmente entro en comunión plena de la Santa Iglesia Católica, hace solamente 3 años. Estábamos explicando que este proceso surgió a partir de unas crisis en el ejercicio del mismo ministerio, pero esto lo tenemos que ver a la luz de un juramento que le hice al Señor cuando era un muchacho, un juramento que yo quería me obligara a ser fiel al Señor, a servirle con todo mi corazón, y le prometí, le juré al Señor que le iba a ser fiel, iba a seguir el consejo de su palabra, no importa las consecuencias que eso me atrajera. Así que hemos estado hablando en primer orden acerca del problema de la división de los cristianos que vi en un momento dado. Me descubrí como parte de una oferta religiosa más en discordia, competencia con otros idearios religiosos. Pero yo quería enseñar la verdad, yo quería estar seguro, por ende, de enseñar la verdad y de no equivocarme, porque estaba seguro de que al fin de cuentas yo iba a tener que responderle al Señor por el destino eterno de las almas que Él había puesto a nuestro cuidado y de las almas que estudiaban la teología en nuestro seminario también. Habíamos concluido de que es necesario que esa iglesia que Cristo fundó hubiese sido la misma y que también esa iglesia que debió haber sido la misma desde que Cristo la fundó hace 2000 años hasta ahora, tiene necesariamente que ser una iglesia visible, porque el Señor lo dispuso de esa manera para que hubiera un criterio concreto al cual los cristianos se pudiesen referir para encontrarnos con toda la verdad acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo quiere, dice la Biblia, que todos los hombres se conviertan, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es necesario que se conserve la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, decíamos, comienza con una exhortación, con un mandato, porque el apóstol dice, os conjuro a que permanezcáis solícitos en la unidad del Espíritu. Y entonces describe cómo es esa unidad. Un solo Señor, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces es necesario referirnos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice Efesios 4, capítulo 14, la razón para permanecer unidos es para que no caigáis, para que no seáis reo de los engaños de embaucadores que conducen al error. Fíjense, queridos míos, cómo es el asunto. El Señor nos quiere unidos y perseverantes en una misma iglesia porque Él había fijado ya en su Biblia, el apóstol lo dice, Efesios capítulo 4, versículo 14, que al no permanecer en esa unidad del Espíritu, que conlleva pertenecer y permanecer en un mismo cuerpo, una misma fe, un mismo bautismo, en un mismo espíritu, no hacerlo es caer presa de los embaucadores que conducen al error. Por eso es que es necesario estar en comunión con la iglesia que Cristo fundó. Para estar claros, para que no haya problemas, para que no haya fragmentación de la fe. Y ahora en este segmento me gustaría incluir además, en este programa me gustaría incluir además otro asunto. El asunto de la relativización de la fe. Cuando no estamos en comunión con la iglesia que Cristo fundó, corremos el riesgo de relativizar la fe. Esto significa darlo todo por bueno y no aceptar nada que sea concreto y definitivo. Esto es un contrasentido,
Porque por la fe en Jesucristo muchas personas dieron su vida. Por la fe en Jesucristo mucha gente ha pagado un precio muy alto. ¿Por qué? Porque la opción por Jesucristo debe ser una opción muy personal y muy radical. Es decir, no a medias. El Señor dice en el Evangelio, el que no recoge conmigo, desparrama. No he venido a traer paz a la tierra, sino espada, porque un miembro de la familia estará en contra o en discordia de otro miembro de la familia por causa de mi nombre. El anciano Simeón, profetizando a la Virgen sobre el niño que recién veía, dijo, este ha sido puesto por Dios como piedra de tropiezo. Otras traducciones dicen como signo de discordia para muchos en Israel. Porque cuando se opta por Jesucristo, se opta necesariamente por lo establecido por Jesucristo. Y una de estas cosas maravillosas que trajo Jesucristo para que yo creyera, era la iglesia, además de los sacramentos y además de su doctrina. Hablemos de la fragmentación, del relativismo, de la relativización de la fe. Esto es importante porque ha sido el germen del sectarismo el que ha hecho mucho daño entre nosotros los católicos. Es decir, el germen del sectarismo nos lleva a sobresaltar unos aspectos de la fe por encima de otros, a desvirtuar unos aspectos de la fe prefiriendo otros. Decimos que es el germen del sectarismo porque cuando se está fuera de la comunión de la Iglesia católica, de la Iglesia que fundó Jesucristo, no tenemos acceso a toda la revelación, a todo el contenido, a todo el depósito de la verdad, porque estamos fuera, no estamos en comunión con aquella a la cual se le dio el Espíritu Santo para revelar, descubrir la verdad completa. Al estar fuera de la iglesia, entonces podemos caer presa de este relativismo y fragmentar la fe. Entonces, nosotros los católicos creemos el contenido de la fe completa, la revelación completa. En este sentido, estoy seguro que sorprenderá a muchos amigos míos evangélicos cuando digo esto, pero es la verdad. En ese sentido, yo sigo siendo evangélico, soy más evangélico ahora que antes. ¿Por qué? Porque ahora como católico he planificado mi fe, la realizo a cabalidad, porque ya no se trata de un texto por aquí y un texto por allá, un pasaje por aquí y un pasaje por acá. Ahora se trata de todo el Evangelio. Ahora se trata de Cristo, que es la cabeza, y la cabeza tiene un cuerpo, que es la iglesia, y ese Cristo me ha dado su madre al pie de la cruz, y ese Cristo me ama tanto que se ofrece como pan y como vino en oblación para que yo al recibirlo me haga como Él. Y ese Cristo maravilloso me ha delegado para que me cuide su vicario en la tierra, el Santo Padre, el Papa. Entonces, todo el Evangelio, lo que Cristo enseñó y lo que estableció como medios de gracias para que yo fuese santo y me salvara. Y de ahí vienen los sacramentos. Se trata de recibir todo el Evangelio y de creer todo el Evangelio. No lo que me guste, no lo que prefiera, no lo que me convenga, sino todo el Evangelio. Vamos a ver. Gente fuera de la iglesia de Jesucristo, recuerden, no es culpa de ellos, pueden ser gente muy buena, pero no están en contacto con el Espíritu que revela toda la verdad, con la plenitud de ese Espíritu. Es decir, les falta la plenitud de la fe, que está definitivamente en la única iglesia que Cristo fundó. Ahora bien, mostremos un ejemplo. Cuando un no católico se acerca a la Biblia, ¿qué es lo que dice? En muchas ocasiones, somos salvos única y exclusivamente por la fe. Y te pueden citar muchos textos. Por la fe, única y exclusivamente. Entonces, ¿qué hacemos con los otros textos que hablan de las obras? ¿Por qué? Romanos 1:17, que fue este gran versículo bíblico que descubrió el doctor Martín Lutero, decía, el justo vivirá por la fe. Él leyó, el justo vivirá por la fe. Y el doctor Martín Lutero, leyendo este versículo, dijo, aquí como que falta algo,
Porque el justo vivirá por la fe, le falta dramatismo, hay que hacerlo más intenso. Y le añadió al margen de su Biblia, que gustaba comentar, por la fe, y escribió sola. Y desde entonces muchos hermanos míos evangélicos citan el texto de Romanos 1:17, y el justo vivirá por la fe sola, o solamente por la fe. Pero eso no está en la Biblia. Eso no está en los manuscritos. Podemos buscar cualquier versión, cualquier fragmento de Romanos 1:17. Y no vamos a encontrar en ninguno de ellos que diga el justo vivirá por la fe sola. A mí eso me extrañó. A mí eso me extrañó porque la fe sola para mí era sumamente importante. Era uno de los pilares de mi fe evangélica y protestante. Solamente la fe. Algunos estudiantes de Martín Lutero, después de su muerte, vieron su Biblia, sus comentarios, que decían, el justo vivirá por la fe sola, y el añadido que hizo al margen del texto de Romanos 1:17, por la fe y escrito por él, sola. ¿Qué hicieron? En otras versiones de la Biblia, tomaron esa palabra que no existe en ningún manuscrito de Romanos y la añadieron al texto. De ahí otras traducciones en lengua vulgar comenzaron a incluir el justo vivirá por la fe sola. Pero no existe esa palabra. Ahora, ciertamente la fe es importante, es fundamental, es capital. La fe es el principio, nos lleva a un convencimiento, a una vida, a experimentar a Dios, a tenerlo en nuestra noticia, a confiar en Él. Todo esto es la fe, pero la fe es también contenido, es doctrina. Entonces, la fe es mucho más amplia de lo que nos habíamos planteado. La fe no es un asentimiento intelectual. Yo creo, solo creo, eso es lo que te dicen. Solamente cree. Y si crees, serás salvo. Tan sencillo como eso. Solo cree. ¿Será eso cierto? ¿Bastará con un asentimiento intelectual? Creo. Bueno, Santiago 2:20 dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea, si alguien no tiene dudas de la existencia de Dios, es Satanás. A él le consta y está más perdido que Judas. Porque el asentimiento intelectual, creer en la existencia de Dios, no te salva. Es necesario confiar en Él además. ¿Confiando de qué modo? Confiando con nuestras obras. Nosotros afirmamos la fe por las obras. Por eso mismo dice el apóstol Santiago. En el capítulo 2, versículos del 22 en adelante. ¿Crees tú, dice el apóstol Santiago, que el justo podrá ser justificado solamente por la fe? Y él mismo se contesta, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo por mis obras te demuestro mi fe. Entonces es necesario la obra, las obras. Fíjense qué interesante. En el único lugar que aparece en verdad la palabra fe y sola, las palabras fe y sola, es en Santiago 2:24. Es precisamente para decirnos que no somos salvos únicamente por la fe sola. Ahora, ¿esto quiere decir ahora que vamos a desvirtuar la fe en favor de las obras? No. Esto sería caer víctima una vez más del sectarismo. Recuerda que estamos hablando de que una mentalidad católica es una mentalidad que abarca, que se refiere a toda la revelación, que no se conforma con un texto por aquí y un pasaje por allá, una doctrina por aquí y una doctrina por allá. No, es una mente integrada porque está en comunión con la iglesia para revelar esa verdad plena. No, tampoco podemos decir que solo por obras, aunque no creas, aunque no te refieras a la doctrina, ni a Jesucristo, cualquier otro Señor te salva. Para comenzar, Dios no quiere solo que te portes bien. Dios no quiere de ti y de mí que seamos buenos. Dios quiere que seamos santos y que mente por la fe. Dice Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No podemos fragmentar los asuntos de fe
como hacen las sectas. No, no, de ninguna manera. Tenemos que buscar el contenido completo y pleno de la fe. ¿Cómo resolvemos esto? Gálatas 5:6. Ahora, en el nuevo pacto, dice San Pablo, ahora en la nueva ley, no es solo la circuncisión o la circuncisión, sino la fe que obra por la caridad. La fe obrando en caridad. Una acción en fe. Una vez más, contenido completo de la fe, sin fragmentar. No podemos decir además, siguiendo con el mismo tema, como Jesucristo es el único mediador, podemos excluir otros mediadores. De ninguna manera, eso no es así. La mediación de Cristo no es excluyente, sino integrante. Aúna, añade. Por eso el apóstol solicita que intercedan por él en Efesios 6:18, para que a él le sea dada la palabra que conviene a los fieles. Y hablando de la intercesión, por si acaso se me olvida luego, tenemos evidencia de esa intercesión de los santos también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y capítulo 8, versículos 3 y 4. Además de Tobías 12:12 y segunda de Macabeo capítulo 12. Bueno, ¿qué podemos decir también acerca del bautismo? Otra cosa interesante, de hecho, fue el primer dilema que me planteé. Fue un asunto de bautismo. Tener que bautizar de nuevo a personas que ya han sido bautizadas. El bautismo era para nosotros, y los amigos evangélicos que me están escuchando, en la mayoría de sus denominaciones también, el bautismo es una ordenanza. Un ritual que se lleva a cabo para expresar simbólicamente que esa persona ha sido restituida, ha sido salva, digamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Una vez más estamos confrontando el germen del sectarismo, el problema del sectarismo. Ciertamente es una ordenanza, pero es más que una ordenanza. Es lo que pasa con la Eucaristía. Para algunas personas es solamente un memorial. Una vez más, porque no tienen acceso a la fe total, no la pueden manejar de manera total porque están fuera de la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. Entonces, no entienden la teología en términos, la Eucaristía, debo decir, la Eucaristía de manera amplia, total y cabal, y solamente recogen los textos que tienen que ver con la Eucaristía como un memorial. De ahí que sea un recuerdo que nos induce a creer en Jesucristo, porque se manifiesta una vez más de manera simbólica lo que Cristo hizo por nosotros. No es así con la Eucaristía, tampoco es así con el bautismo. El Señor lo manda, ciertamente, pero es más que una ordenanza. El sacramento, al igual que la Eucaristía, son sacramentos. Sacramentos significa que ocurre en nosotros verdaderamente ocurre en nosotros de manera real lo que queremos manifestar con el rito. Es decir, se echa agua y esa agua que significa la purificación del pecado original de esa persona, en verdad hace que ocurra eso en el alma de la persona que está recibiendo el sacramento. De ahí que el bautismo sea principio de salvación. Entonces, ciertamente la fe, por supuesto que las obras también, pero el bautismo es necesario. ¿Cuál fue la instrucción que dio el Señor? En Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. ¿Cómo se hace discípulos a todas las gentes? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Cómo entramos al pacto de gracia? Mediante el bautismo, que es un sacramento que nos limpia de pecado. Por eso San Pablo habla en Romanos 6 acerca del bautismo como un baño de regeneración. Y hace el llamado también de que no podemos volver a caer en delitos y pecados porque hemos sido lavados por el baño de regeneración. Ya no puede haber más práctica de pecado porque hemos sido lavados. A ese bautismo. El bautismo es importante.
Es la puerta de entrada al reino. Así en el Antiguo Testamento se circuncidaban a los niños y entraban al pacto de gracia. En el Nuevo Testamento ahora entramos al pacto de gracia, a la salvación por medio del bautismo. El bautismo salva. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo ahora os salva. ¿Me entienden? Hermanos católicos y evangélicos, es practicar toda la fe que Cristo quiere que nosotros practiquemos. Es creer en que debemos creer. Es practicar lo que Cristo quiere que practiquemos. Entre ellos la observancia de los sacramentos. Entonces, el bautismo es necesario también y no lo podemos relativizar. En Hechos capítulo 2, versículo 38, San Pedro termina aquel tremendo sermón que terminó con la conversión de muchísima gente, más de 3,000. Y le dijeron, bueno, y después de este tremendo sermón, de esta tremenda homilía que tú has dicho, ¿qué tenemos nosotros que hacer para ser salvos? ¿Y qué fue lo que dijo San Pedro? Háganse bautizar en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada una vez más? El bautismo. No podemos rehuir esto. No lo podemos descartar. Es el bautismo. En Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40, sucede algo bien interesante. Aquí va Felipe caminando. Se acerca a un carruaje y va un eunuco. Y el Espíritu le dice, instruye al eunuco. Así que Felipe se le acerca y el eunuco está leyendo Isaías 53, que es un capítulo bien mesiánico del profeta Isaías, donde se relata la pasión del Señor. Y Felipe se le pone al lado y le pregunta al eunuco, oye, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces dice que Felipe comenzó a explicarle el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, desde los profetas hasta Jesucristo. O sea, Felipe le empezó a instruir acerca del Evangelio. El relato no incluye todo lo que Felipe pudo haber dicho. Simplemente se dice que le instruyó en la buena nueva de Jesucristo. Pero sí dice lo que pasó al final. Al final de aquella explicación de Felipe, el eunuco pregunta, oye, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esto es importante porque significa que el eunuco entendió, y así lo plasmó el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 8, en el pasaje que estamos citando, que Felipe le explicó que el bautismo era la puerta de entrada, era lo que tenía que hacer. Así lograba salvarse, reconciliarse con Dios. Y Felipe entonces lo que hizo, evidentemente, fue aplicarle el bautismo al eunuco. Entonces, una vez más, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a fragmentar la fe o vamos a creer en toda la Biblia? ¿Vamos a fragmentar la doctrina o vamos a creer en todo lo que el Señor ha provisto para nosotros? Esto es importante porque una mente dominada por esta actitud sectaria va a hablar solo de la cabeza. Jesucristo la cabeza, Jesucristo. Así te han dicho mucho a ti, amigo católico. ¿Verdad que sí? Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Pero ¿qué es lo que dice Primera de Corintios capítulo 12? Y Efesios capítulo 4, estos dos capítulos importantes en la Biblia, ¿qué dicen? Son una descripción del cuerpo de Cristo. Y en Primera de Corintios capítulo 12, ahí mismo en el versículo 28, y en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12, se describe ese cuerpo de Cristo como gobernado, regido por una jerarquía. Escuchen bien, estos pasajes demuestran que el cuerpo de Cristo es gobernado, regido, dirigido por una jerarquía. Y se habla de apóstoles, y se habla de presbíteros. La palabra presbítero es sacerdotes. Y los apóstoles y los sucesores de los apóstoles son los obispos. Se habla también de maestros, predicadores. O sea, la jerarquía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Él conoce nuestra naturaleza. Y quiere que perseveremos en la verdad
sin ninguna variación ni duda, descansando en la voluntad del Señor. Muchas gracias una vez más.